Vamos a escuchar ahora a Marcos Avelino. Estimados amigos, empiezo agradeciendo a Sergio Berman por habernos facilitado este espacio conmemorativo sobre un hecho que enluta a la Argentina, y es no la muerte, y hablar con sinceridad, sino el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Muchas cosas nos ponen tristes en este momento por lo que acontece en Argentina. No se trata solamente de las inundaciones, sino de lo que precede y acompaña las inundaciones. Pero vuelve a darme ánimos una reunión como esta, donde se concentran argentinos dispuestos a no rendirse y a tratar de que las cosas cambien. Esta perseverancia que lleva a que sean ya 7 meses el asesinato de Nisman y que siga habiendo este tipo de reuniones de reflexión, de protesta y de exigencia, es un elemento positivo que tenemos entre tantos negativos que nos abruman en la Argentina actual. El hecho de que estemos al lado de un templo me lleva a mencionar un hecho épico que está registrado en la Biblia, escrita ese texto épico posiblemente hace más de 3.000 años, y se refiere a la búsqueda de la libertad cuando se desarrolló un proceso de lucha atrevida, peligrosa, para conseguir que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud en Egipto, y cómo esa lucha, que fue larga, porque se imaginan ustedes que una peste no dura 24 horas, sino que seguramente fue larga, una peste, otra peste, y la lucha y la resistencia del dominador que no quería liberar a sus esclavos, y luego el paso del Mar Rojo, y la alegría inmensa de haber conseguido la libertad. Eso está muy bien contado en el libro del Éxodo, pero también está contado lo que viene después, porque después de la libertad viene algo que está descrito en términos poéticos muy, muy intensos y logrados. El pueblo, la masa liberada de Egipto, es concentrada al pie del monte Sinaí, y el monte Sinaí comienza a temblar, largar humo, y la población entera está con muchísimo miedo. En ese momento, a pesar de que ya eran libres, cae sobre ellos la voz del Señor y que les impone la ley. Porque sin ley la libertad no puede existir, no puede funcionar. Estos dos episodios están unidos y forman una suerte de proceso dialéctico. La ley para que haya libertad y la libertad para que haya ley. No puede haber libertad sin ley, y la ley tiene que garantizar la libertad. Esto también descrito en la Biblia muestra, señala, describe la piedra fundamental de toda la civilización, y está escrito hace más de 3.000 años. Es ejemplar y tenemos que recordarlo, porque muestra lo importante que es que a la libertad, a toda libertad, tiene que seguir la ley. De lo contrario, la libertad es una ficción, no funciona. Y hay otro libro después, en la Biblia, que describe otro hecho muy interesante sobre los límites que tiene un gobernante, por poderoso que sea, y que viene muy bien para algunos regímenes de Latinoamérica y de nuestro país. Un gobernante que fue muy exitoso, que tuvo un gran poder, que cuando adolescente con una simple onda logró abatir al gigante Goliat, que era un excelente músico, y se convirtió en el rey de Israel, un rey exitoso. Y como era tan exitoso y tenía tanto poder, llegó a creer que podía hacer lo que quería. Y se enamoró de una bella mujer llamada Betsabé,
Pero resulta que esa mujer era la esposa de uno de sus principales generales. Y como él era omnipotente y se creía impune, entonces ordenó que ese general esté en la primera línea de batalla para que muera. Y ese general murió. Él la toma a Betsabé, se casa con ella, y Betsabé queda embarazada. Y tiene un hijo. Un hijo enfermo. El hijo que tiene con Betsabé se enferma. Entonces aparece en la corte ese individuo que en el antiguo Israel tuvo tanta importancia. Eran seres que aparecían de pronto y eran las voces de la justicia, las voces eran como despertadores que abrían las conciencias. Aparece en la corte el profeta Natán y le dice al rey: tu hijo está enfermo y morirá por culpa tuya. Cometiste un crimen y vas a ser castigado con la muerte de tu querido hijo. David, al escuchar esto, se largó a llorar, decidió tener un absoluto ayuno, rasgó sus ropas y oraba todo el tiempo pidiéndole a Dios que lo perdone y que no lo castigue de esa forma. El niño murió. El castigo contra el rey se efectivizó. Por más que él haya tenido tanto poder, haber violado la ley significó un severísimo castigo contra él. Pero resulta que David tuvo un sincero arrepentimiento. Lo manifestó claramente con un montón de obras donde expresaba su arrepentimiento. Y se daba cuenta que él, como rey, no podía hacer lo que se le ocurriese, que también tenía que ajustarse a la ley. Entonces Dios decidió compensarlo y tuvo con Betsabé otro hijo. Ese otro hijo se llamó Salomón y fue también rey de Israel. Estos son ejemplos notables que están en la raíz de la cultura occidental, y no solamente occidental, y que muestra que la ley tiene que ir junto con la libertad y la libertad con la ley, y que un ser humano, por fuerte y poderoso que sea, jamás puede estar por arriba de la ley y violarla impunemente. Nosotros, como argentinos, tenemos una historia muy contradictoria, muy alterada, al extremo de que no sabemos bien hacia dónde va el país. Hace tiempo se me ocurrió ponerle a uno de mis ensayos sobre Argentina un país de novela. Y creo que el título está bien, no sé si digo será bueno, pero el título está bien, porque Argentina es como una novela. Tenemos la sensación que no sabemos cómo termina. Y cada capítulo nos genera nueva ansiedad, y nueva expectativa, y nuevas sorpresas. Encantos y desencantos. Y entonces yo pensé, cuando estaba ordenando un poco lo que iba a decir acá, que en el año 1935 se escribió un texto. Era la década infame, pero no solamente merece esa palabra, se la llamó infame porque había mucho fraude, pero lo que había ocurrido en esa década era la consecuencia de las infiltraciones que en la Argentina se produjeron durante la década del 20, que era una década más próspera de nuestro país, donde éramos una séptima o octava potencia mundial, con una cultura notable, con un desarrollo educativo ejemplar. Estábamos a la cabeza de toda América Latina en materia educativa y cultural. Pero en esa década empezaron a entrar en la Argentina las ideas totalitarias, autoritarias. Entraron las ideas fascistas, entraron las ideas estalinistas y comenzaron a socavar al país. Surgió entonces el revisionismo histórico. No nos olvidemos que de gente muy retrógrada, un nacionalismo exacerbado, y eso paulatinamente llegó al golpe de Estado de 1930, y luego el golpe de Estado de 1943 y los regímenes autoritarios que siguieron. Ese texto de 1935 yo lo imprimí y lo quiero leer porque no quiero equivocarme ni en una sola palabra. Todos ustedes lo conocen. Es breve, pero extremadamente elocuente. No le voy a poner música, lo leeré. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
en el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones del conurbano, varones y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador. Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los ignorantes nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Laviñón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No piense más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Es una letra genial, que tiene vigencia como nunca hoy. Y entonces aquí llegamos a las palabras tan sabias que nos brindó Marto Llanardi. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro deber? Es obvio que tenemos momentos de tristeza, momentos de resignación, de impotencia, de no saber qué hacer, pero tenemos que seguir luchando para enderezar este país. Que en la Argentina haya gente que padece hambre, en la Argentina, uno de los territorios más fértiles del planeta, con una población que tiene una calidad en todo sentido superior a otros países de América Latina. Eso es una obscenidad, pero eso ocurre. Y en la Argentina tenemos un defecto grave, que muchas veces se habla de la memoria y se hace monumento a la memoria, pero tenemos débil memoria. Débil memoria. ¿Recuerdan ustedes el conflicto con el campo? Pocas semanas después del conflicto con el campo hubo elecciones y la gente del campo votó a quienes querían destruir el campo. Se había olvidado de lo que había pasado. Las inundaciones de ahora, las aguas se irán en una semana, en 10 días, un desastre, horrible lo que pasa. Cuando vengan las elecciones de octubre verán ustedes que muchos se habrán olvidado. Bastará que regalen algo, porque se trata de una población rehén, una población que ha sido esclavizada, alienada y es rehén de grupos inmorales que se apropiaron de nuestro país, que se apropiaron de nuestro Estado. Cuando se habla de estatizado, poner cosas en nombre del Estado, el Estado argentino ya no existe más, es una ficción, porque el Estado se ha vuelto igual al gobierno, y el gobierno es lo mismo que fue Luis XIV. El Estado soy yo. El Estado es de una sola persona, que hace con el Estado lo que se le canta, como creía el rey David que podía hacer con el Estado. Pero en aquella época hubo un profeta que lo frenó, y hubo una situación que le hizo reflexionar. En la Argentina sería bueno que en algún momento, como dijo el doctor Ilia a los que fueron a presentarle la renuncia a la Corte Suprema de Justicia, yo le escribí hace poco en un artículo, los miembros de la Corte Suprema fueron a presentarle la renuncia, y Ilia dice: ¿por qué viene a presentar la renuncia? Cuando Ilia recién asumió la presidencia. Dice: porque es la costumbre. Dice: mala costumbre.
Ustedes fueron designados por un gobierno anterior para que duren todo el tiempo y tienen que seguir, aunque yo lo haya designado. Y si tienen que juzgarme y sancionarme a mí, pues háganlo. Y sería bueno que en Argentina sea sancionado un presidente. Palabras de Arturo Guille. En Brasil, nuestros hermanos brasileños a Collor de Mello lo sancionaron. Y ahora está por ocurrir lo mismo con Dilma Rousseff. A los argentinos nos falta bastante para llegar a ese nivel. El otro día vi por televisión, como todos ustedes, las manifestaciones multitudinarias que existen en Brasil. Pero claro, es un pueblo que quizá, no sé si por el clima, ahora se habla tanto del clima, del cambio climático. Ustedes ven a gente con las cacerolas y bailando un samba, sin agredir. Hay una suerte de alegría dentro de la tristeza. Los argentinos, en cambio, tenemos mucho dolor, oscuridad, hasta resentimiento. Los argentinos bailamos con el dolor del tango. Los brasileños bailan con la alegría del samba. Hay diferencia. Pero tenemos nosotros aprender a ser confiados en base a algo. Y es saber que cada uno hace lo que puede. Hace lo que puede para que esta cosa cambie. Esa sensación de deber cumplido es lo que tenemos que inculcar en nuestra sociedad. El deber cumplido de hacer lo que se debe hacer. Y esto que estamos haciendo hoy acá, reuniéndonos, recordándolo al fiscal asesinado Alberto Nisman, como protesta frente a esta justicia débil, que ojalá reciba una inyección de vitaminas después de octubre y comience a actuar como corresponde. Esta justicia débil, este ejecutivo culpable, podamos decir que la Argentina comienza a reencontrar el camino que merece transitar. Muchas gracias. Como ustedes han podido escuchar, la convocatoria comienza por ser, tanto en la voz de Marto Lanarte como en la de Marcos Aguirre, una convocatoria al pensamiento. Pensar no es solamente reflexionar sobre un tema. Pensar es comprender en qué consiste el desafío fundamental que nos formula a nosotros el presente. Ayer se celebró un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín. Muchas cosas, no todas memorables, se dijeron acerca del general San Martín, pero nadie recordó que el general San Martín había muerto en el exilio. Murió en Francia porque se exilió de este país. Hubiera sido imprescindible que las autoridades tuvieran el coraje de recordar que ese hombre se fue de este país después de haber llevado adelante una tarea que no pudo ser tramitada culturalmente por la sociedad en la que vivía. Esa tarea, verdaderamente colosal, consistió en llevar adelante un proyecto de interdependencia hemisférica, es decir, de poner en marcha una convicción fundamental que dice así, en síntesis: si uno no es con el otro, no es nadie. Y ser con el otro no es otra cosa que lo que hemos oído hoy aquí. Significa ser fundamentalmente en el marco de un encuentro con el otro que permite reconocerlo como aquel que acota con su presencia la posibilidad de serlo todo. La Argentina está enferma de omnipotencia, que es otra de las características que generan la soledad de la que hablaba Marta recién aquí. Omnipotencia del poder frente a la ley, que es exactamente también lo que nos narró Marcos Aguirre con el episodio del rey David. La Biblia es, en efecto, un texto ejemplar, y lo es fundamentalmente porque nos muestra algo extraordinariamente complejo, y es que las más altas actitudes morales, como fueron sin duda las de David, pueden coexistir
coexistir plenamente con los delitos más atroces en la misma persona. Que una persona noble no está a salvo de la arbitrariedad ni del desenfreno. Que es posible ser una persona capaz de llevar adelante un gobierno espléndido y al mismo tiempo caer en la desmesura. Y esto significa que nadie es en sí mismo garantía suficiente de idoneidad comunitaria, que la única garantía de idoneidad comunitaria es la ley. Es decir, algo que excede el campo de los atributos personales, que no duda de la existencia de atributos personales, pero que sabe que el hombre está expuesto a la posibilidad de considerar, en nombre de su eficiencia, que tiene todos los derechos. Si somos una nación que está fuera de la ley, es porque somos una nación en la que se ha reducido el significado del poder político a la omnipotencia de sus dirigentes. Hoy enfrentamos un desafío extraordinario, que es saber si el porvenir del país circulará primordialmente por el campo de la perpetuación de la omnipotencia o por el campo de la reconstrucción de la ley. Nosotros vamos a seguir aquí, después de las elecciones también. Y vamos a seguir precisamente porque estamos persuadidos de que las virtudes personales de nadie son garantías suficientes para que la ley sea respetada. Y es que la ley nunca puede terminar de ser cumplida. Ella nació para ser nuevamente cumplida, incesantemente cumplida, permanentemente sostenida como tarea. Este es un espacio donde la tarea está dignificada por la memoria y por eso les pedimos que nos sigan acompañando.